Buenas tardes. El día de hoy vamos a continuar con la parte del tema de medición del proceso salud de enfermedad. Y bueno, el día de hoy vamos a tratar de dar un breve repaso o a ver las medidas de frecuencia o medidas epidemiológicas de frecuencia. Como ya lo habíamos comentado, una de las principales medidas de frecuencia son las razones. Y hay que recordar que una razón básicamente es la relación matemática entre dos poblaciones independientes. Y bueno, estos valores pueden tomar o van desde 0 hasta infinito. Y el resultado se va a comparar con la unidad, en este caso el denominador. Y bueno, habíamos visto algunos ejemplos, como en este caso lo volvemos a retomar. Básicamente en este ejemplo, la razón se establece a una muestra 1, ¿verdad?, sobre una muestra 2. ¿Ok? Entonces, en este caso, vemos que estas son unas cabras. Y vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cabras, ¿verdad?, sobre 3 machos. Por lo tanto, nos da una razón de 3.3. Lo que quiere decir que por cada macho, ¿verdad?, hay aproximadamente 3 cabras. Y también habíamos comentado algo sobre las proporciones. Y bueno, básicamente una proporción es la relación matemática o un cociente, ¿verdad?, entre una subpoblación y una población de referencia. Aquí una de las consideraciones, ¿verdad?, es que el numerador siempre está contenido en el denominador. Y los valores que pueden tomar van de 0 a 1, ¿verdad?, o de 0 a 100 cuando hablamos de porcentajes. Algo que tenemos que tener en cuenta es que las proporciones son adimensionales. Y bueno, su fórmula se establece básicamente que en este caso vemos que esta sería la subpoblación o n minúscula y el total de la población o n mayúscula. Por lo que su fórmula queda de la siguiente manera: n minúscula sobre n mayúscula. Y lo establecimos con un ejemplo como este, ¿verdad?, que tenemos algunos, en este caso son vacas rojas que pertenecen a un corral o a un establo. ¿Ok? Por lo tanto, esta proporción nos da a 0.27 y sacando en porcentaje podemos establecer que dentro del establo, ¿verdad?, en este caso el establo evaluado, el 27.3% de las vacas son de color rojo. Y bueno, para que quede un poquito más claro las cosas que ya habíamos estado viendo, tenemos un ejemplo, ¿verdad?, donde estamos poniendo que hay algunos datos, ¿verdad?, de cerdos vacunados de acuerdo a la variable sexo. Y vemos que tenemos machos y hembras y si fueron vacunados o no fueron vacunados. Para este ejemplo, ¿cuál sería la razón hembra y macho? Vemos aquí los resultados. La razón hembra y macho se obtiene del resultado de las hembras dividido entre los machos. ¿Cuál sería la razón de hembras vacunadas? ¿Ok? Y machos vacunados. Tenemos, bueno, de donde tomaríamos los datos sería el total de hembras vacunadas sobre el total de machos vacunados. Y nos da una razón de 2.7. ¿Cuál sería la proporción de vacunados? Tomamos el valor del total de los vacunados y lo dividimos sobre el total de la población. Nos da 0.86. ¿Cuál sería la proporción de hembras? Tomamos la población de las hembras y lo dividimos entre el total. Nos da a 0.68. ¿Y cuál sería el porcentaje de vacunados hembras? En este caso, tomamos el total de las hembras vacunadas sobre el total de los vacunados y lo multiplicamos por 100 para obtenerlo en porcentaje, dándonos un total del 73. Por lo tanto, el porcentaje de hembras vacunadas es del 73%. ¿Cuál sería el porcentaje de los machos? Tomamos la población total de los machos y lo dividimos entre el gran total o entre la población total y lo multiplicamos por 100 para obtenerlo en porcentaje. Por lo tanto, el porcentaje de machos dentro de la población es del 31%. Y bueno, también habíamos comentado brevemente sobre las tasas. Y hay que recordar que una tasa
es la relación matemática entre el número de veces que ocurre un fenómeno y la población en que puede ocurrir este fenómeno. Tanto el fenómeno como la población deben estar referidos a un mismo periodo y a una misma área. Esto es muy importante, que tengan como referencia un periodo y un área determinada. Y bueno, este resultado, como generalmente se obtiene un número que es menor a la unidad, suele multiplicarse o debe multiplicarse por un k múltiplo, siendo 10 a la n. Bueno, las tasas miden la probabilidad de que ocurra dicho fenómeno en una población dada y en un momento o periodo determinado. Eso hay que tenerlo en cuenta. Nuevamente, las tasas es la probabilidad de que ocurra un fenómeno en una población dada o determinada y en un momento o periodo determinado. Su fórmula es la siguiente, donde n minúscula es la frecuencia del fenómeno en la población dada y en un momento determinado. N mayúscula es la población en riesgo de padecer ese fenómeno en ese mismo momento o periodo determinados. Y K vendría siendo el K múltiplo o la constante, ¿verdad? Pudiendo ser 10 a la n, 10 a la 2 o 10 a la 3, dependiendo el número de los datos. Para tratar de ejemplificarlo, para que quede un poco más claro, tenemos un ejemplo, ¿verdad? Donde tratamos de determinar el total de positivos a la prueba de ELISA. Recuerden que es una prueba de anticuerpos, principalmente es un inmunoensayo para la detección, ¿verdad?, de anticuerpos contra PIRS, recordando que es el síndrome respiratorio y reproductivo porcino en una granja llamada El Socio en el año 2019. Esto lo vamos a dividir entre el total de animales en la granja, El Socio en el 2019. Perdón aquí por este error, es 2019. Vamos a suponer que en este ejemplo se encontraron 18 animales positivos de un total o de una población total de 1950 animales. La proporción será de 0.0092. Si el factor de multiplicación lo tomamos como 10 a la 3, entonces el resultado nos da 9.2 casos por cada 1000 cerdos evaluados. Y si lo tomáramos como 10 a la 4, entonces el resultado sería igual a 92 casos por cada 10.000 cerdos evaluados. Cuando estamos hablando de tasas, tenemos que especificar o tenemos que aclarar si las tasas provienen de una población, y aquí básicamente influye la naturaleza del denominador, o sea, básicamente la población, o bien la naturaleza del fenómeno. Cuando hablamos en aquellas tasas, ¿verdad?, sobre poblaciones, tenemos tasas crudas, tasas específicas y tasas ajustadas. Cuando hablamos de la naturaleza del fenómeno, tenemos tasas de natalidad, de morbilidad o de ataque y tasas de mortalidad o letalidad. Cuando hablamos de tasas crudas o tasas brutas, nos referimos a que su denominador contempla a toda la población independientemente del número que contengan todos los eventos, mortalidad o morbilidad, o estén clasificados por alguna causa. Y bueno, para ejemplificarlos, por ejemplo, tenemos la tasa de prevalencia de CIP, en este caso es el virus de la influenza porcina, en el municipio de Cajeme, Sonora, en el 2019. O bien la tasa de mortalidad por diabetes en el estado de Zacatecas en el 2018. Cuando nos referimos a estas dos, estamos contemplando, ¿verdad?, toda la población, ¿okay?, todos los eventos. Y cuando nos referimos a una tasa específica, aquí hay que determinar que su denominador no va a contemplar toda la población, por lo tanto solo se evalúa una parte de la población con ciertas características, pudiendo ser el sexo, la edad, algún fin zootécnico o incluso más de una variable, por ejemplo la edad y el sexo. Y para que quede un poquito más claro, ponemos estos ejemplos. Por ejemplo, la tasa de prevalencia de PET, recordando el virus de la diarrea epidémica porcina, en los lechones en granjas del Valle del Yaqui, Sonora, en 2015. En este ejemplo solo estamos determinando los lechones, ¿verdad?, de una granja. No estamos contemplando animales que están en engorda, animales sementales o hembras reproductoras. Únicamente estamos tomando una población o una parte de la población de un lugar.
o bien la tasa de mortalidad por cáncer uterino en el estado de Sonora en 2019, tomando nuevamente a una sola parte de la población, en este caso solo las mujeres, ya que son la única población que puede darle cáncer uterino. Cuando hablamos de tasas de prevalencia, básicamente la tasa de prevalencia se define como la proporción de la población que presenta la enfermedad en un momento o un periodo determinado, y esta mide la probabilidad de que un individuo esté enfermo en un momento o periodo determinado. Su fórmula es muy fácil, ¿verdad? Tenemos que la tasa de prevalencia es igual al total de individuos enfermos en un momento o periodo determinado sobre la población total expuesta a ese riesgo, multiplicado por 10 a la n. Tenemos este ejemplo, por ejemplo, una engorda, ¿verdad? Una engorda de bovinos, la cual tiene 1950 animales, donde se obtuvieron sueros del 30% de la población y se corrió la prueba de ELISA, nuevamente es una prueba para detección de anticuerpos, y que en este caso están tratando de detectar el virus de leucosis linfoide. Se encontraron 28 animales positivos, por lo tanto el 30% de 1950 es el equivalente a 585 animales. Si sacamos la tasa de prevalencia de 28 animales positivos sobre 585, lo que es el 30% de la población estudiada o evaluada, obtenemos una prevalencia de 0.047. Si lo multiplicamos por 10 a la 2, ¿verdad? Entonces tenemos una tasa de prevalencia del 4.7%. Lo que quiere decir que por cada 100 animales es probable que 4 o 5 de estos animales estén infectados. Otro tipo de tasas que hemos estado viendo es la tasa de incidencia acumulada. Y esta tasa tiene algunas particularidades. También mide la presentación de casos nuevos de una enfermedad en un periodo y mide la proporción de sanos que enferman a lo largo de ese periodo. Esta es una de las particularidades más interesantes de este tipo de tasas. Mide la probabilidad de que un individuo sano adquiera la enfermedad durante un periodo determinado. Y su fórmula es la siguiente. La tasa de incidencia acumulada es igual al total de casos nuevos de una enfermedad durante un periodo sobre el total de la población expuesta a mitad de periodo. Y en esta parte, por lo general, se calcula en mitad de periodo, ya que cuando se trabaja con poblaciones se considera la probabilidad de que los animales se están muriendo, se están vendiendo, como lo pasa en las granjas, ¿verdad? En las granjas de producción, ya que si se contempla en el periodo completo, es muy posible que la población no sea la misma. Por lo tanto, se considera la población a mitad del periodo, multiplicado por 10 a la n. Para tratar de ejemplificar la tasa de incidencia acumulada, tenemos que en un hato de 300 cabras durante todo un año enfermaron 13 animales. Y aquí estamos viendo un pequeño diagrama donde establecemos los números de casos, en este caso son 13 o corresponden a 13 casos, y los meses del año, ¿verdad? Podemos ver aquí que la cabra 1 o el caso 1 se enfermó en marzo, ¿verdad? Y continuó enferma hasta junio. Y así cada uno de estos animales. Para obtener la tasa de incidencia acumulada en el primer semestre, contamos o contabilizamos los casos nuevos, ¿verdad? Los cuales caen dentro del primer semestre. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y contaríamos los casos positivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por lo tanto, la tasa de incidencia acumulada es 6 sobre la población total, por lo tanto es del 2%. La tasa de incidencia acumulada en el segundo semestre fue de 7, ya que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casos nuevos. Hay que tener en cuenta que son casos nuevos. Y la tasa de prevalencia en el mes de junio fue de 6, ¿verdad? Porque son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si bien es cierto que solo 3 se enfermaron en el mes de junio, pero estamos viendo que otros 3, en este caso 3 animales, aún continuaban enfermos. Por lo tanto, la tasa de prevalencia para el mes de junio es de 6,
ya que si en junio, ¿verdad?, se les toma una muestra, pudiendo ser una muestra de laboratorio, para detectar la presencia de la enfermedad, aún continuarían estos animales enfermos. La tasa de prevalencia para el último trimestre fue de 9, y tenemos el mismo ejemplo. Son los animales que aún continúan enfermos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿verdad? Estos ya no están enfermos, pero todos estos, si bien no enfermaron en el último trimestre, salvo el caso número 13, los demás continuaban enfermos. Por lo tanto, si se les tomaba una muestra y se trataba de identificar la enfermedad, aún saldrían positivos. Y bueno, para que quede un poquito más claro esto, vamos a tratar de describir correctamente los puntos que pondríamos en el numerador y en el denominador, para tratar de calcular las siguientes tasas. Como poniendo un ejemplo, vemos cómo tomar la prevalencia de estomatitis vesicular en bovinos menores de un año en el estado de Veracruz en el año 2007, ¿verdad? En el numerador pondríamos el total de casos de estomatitis vesicular en bovinos menores de un año en el estado de Veracruz en el año 2007. Y en el denominador, pondríamos al total de bovinos menores de un año en el estado de Veracruz en el 2007. Otro ejemplo, por ejemplo, la incidencia de diarrea por colibacilosis en lechones del municipio de La Piedad, Michoacán, en el primer semestre del año 2008. Como numerador, estableceríamos al total de casos de diarrea por colibacilosis en lechones en el municipio de La Piedad, Michoacán, que se presentaron en el primer semestre del año 2008. Perdón, aquí está mal, esto uno u otro. Es 2008 o 2018, o acá 2008 o 2018. ¿Okay? Y en el denominador, el total de lechones en el municipio de La Piedad, Michoacán, durante el primer semestre del año 2008. Y hay que tener en cuenta algunos factores que pueden estar influyendo en el aumento de la prevalencia, ¿verdad? Principalmente la mayor duración de la enfermedad. ¿A qué nos referimos con esto? Ya que si una enfermedad tiene una presentación muy larga, es muy probable que si estamos tomando muestras constantemente, pues la prevalencia siga saliendo elevada, ya que puede haber algunos animales que aún continúan con la enfermedad. Mayor esperanza de vida de un animal enfermo. Volviendo al ejemplo anterior, si un animal que está enfermo y la enfermedad no es tan severa, lo cual hace que este animal no muera, por lo tanto, pues si se vuelve a muestrear, pues hay una alta probabilidad de que vuelva a salir positivo. El incremento del número de casos nuevos, o sea que incrementa la incidencia, esto también nos va a influir en el aumento de la prevalencia. Si hay una inmigración de casos, por lo tanto, si entran casos al momento de evaluarlos, pues nos va a salir una prevalencia mayor. Si emigran sanos, pues esto es caso contrario, que los animales sanos se estén yendo, también vamos a diluir de alguna manera los animales que pueden estar sanos, por lo tanto, vamos a tener una mayor proporción de animales positivos o enfermos, y esto pues nos va a elevar la prevalencia. Mejores técnicas diagnósticas, cuando hay un incremento, eso nos puede dar un incremento aparente de la prevalencia. Aquí hay que tener muy en cuenta el tipo de técnicas, y esto lo vamos a aclarar cuando veamos este tema, ¿verdad? El proceso de la selección de las técnicas diagnósticas y la evaluación de estas técnicas, ya que hay técnicas que tienen una mejor sensibilidad y una mejor especificidad. Por lo tanto, podemos estar teniendo un mejor control en el diagnóstico, y esto nos permite a que no estemos subdiagnosticando, por lo tanto la prevalencia pues va a incrementar. También tenemos algunos factores que pueden estar influyendo en que se disminuya la prevalencia. Por ejemplo, cuando se reduce la duración promedio de la enfermedad, por lo tanto podemos encontrar, puede haber enfermedades que tengan un corto periodo de presentación, por lo tanto
va a disminuir el total de casos positivos. Cuando la enfermedad presenta altas tasas de letalidad, esto quiere decir que una gran cantidad de enfermos van a morir, ¿verdad? Por lo tanto, van a quedar animales sanos, de alguna manera sanos o susceptibles. Por lo tanto, la prevalencia al momento de tomar una muestra y evaluarla, pues se va a disminuir, ya que los animales que enfermaron murieron y ya no están. Disminuye la incidencia, ¿verdad? Es cuando disminuye el número de casos nuevos, ¿verdad? Eso también es importante, ya que pues va a haber menos casos. Por lo tanto, si tomamos una muestra y establecemos un diagnóstico, pues vamos a encontrar menos casos. Cuando emigran casos, cuando se van animales positivos o animales enfermos, ¿verdad? Pues también la prevalencia va a disminuir, o cuando llegan animales sanos. Y también a que existe algunas mejoras en las técnicas terapéuticas. Esto es importante, ya que al haber mejores técnicas de recuperación o técnicas terapéuticas, pues los animales pueden estar de alguna manera resolviendo la enfermedad. Por lo tanto, al momento de hacer un nuevo diagnóstico, ya no van a estar positivos. Otro tipo de tasas, que es una de las tasas que para mi punto de vista tiene sus particularidades, ¿verdad? Y suele ser un poco complicado el entenderlas, es la tasa de incidencia o incidencia verdadera. Ese tipo de tasa nos ayuda a medir la velocidad de difusión de la enfermedad en una población, ¿okay? O sea, cuando cambia de un estado sano a enfermo, pero utiliza como denominador, ¿verdad? Esa es la particularidad que tiene, que utiliza como denominador el tiempo que cada individuo estuvo en riesgo de adquirir esta enfermedad, y se expresa en unidades persona, animal, tiempo. La fórmula para la tasa de incidencia verdadera es igual al total de casos nuevos de una enfermedad durante un periodo, dividido entre la sumatoria de los periodos en riesgo de adquirir la enfermedad de cada individuo. Aquí la particularidad que tiene es que se incluyen tanto los animales que están enfermos y los animales que no enfermaron, ¿verdad? Es por esto que es la sumatoria de los periodos en riesgo de adquirir la enfermedad, multiplicado por 10 a la n. Hay que tener en cuenta, o hay que considerar, cuál es el periodo total y cuáles son los subperiodos durante los cuales se van a observar la enfermedad. Y también evaluar en qué momento ocurren los casos de la enfermedad y contar con el número de periodos de exposición. Hay que tener en cuenta que no debemos olvidar que los animales que no enfermaron, muy importante, no olvidar que los animales que no enfermaron también cuentan, y cada uno estuvo expuesto a todos los periodos, ¿verdad? Es lo que a veces nos confunde, que solo contabilizamos a los animales que están enfermos. En este tipo de tasas estamos contabilizando, aparte de los animales que enfermaron, también contabilizamos los periodos de los animales que no enfermaron. Y bueno, para que quede más claro, tomamos el ejemplo anterior de las cabras, ¿verdad? Es un hato de 300 cabras, de la cual en un año enfermaron 13 animales, ¿verdad? Y aquí estamos calculando, ¿verdad?, la tasa de incidencia, ¿verdad?, o los meses de exposición para cada uno de los casos o para cada una de las cabras que sí enfermaron, ¿verdad? Para la cabra 1 estuvo 2 meses en exposición y después enfermó. Vemos mes de enero, mes de febrero y después enferma. La cabra 2, como es esta tiene 3 meses en exposición hasta que enferma. La cabra 3, 4 meses en exposición hasta que enferma. La cabra 4, 5 y 10, 5 meses de exposición cada una. Si sumamos la exposición, los meses de exposición para los animales que sí enfermaron, en total nos da 24 meses animales, 24 animales meses exposición, así se establece. Pero hay que tener en cuenta que la población era de 300 animales. Por lo tanto, 294 animales no enfermaron en ese periodo, ¿verdad? Ya que cada uno de ellos también estuvo expuesto 6 meses, que es el primer semestre. Entonces, de aquí multiplicaríamos los animales que no enfermaron por 6 meses
y nos da un total de 1.764 animales meses de exposición. Hay que tener en cuenta que estos son los animales meses de exposición de los individuos o animales que no enfermaron, más los 24 meses de exposición de las que sí enfermaron. En este caso son 24 de las 6 animales que enfermaron. Nos da un total de 1.788 animales meses de exposición. Por lo tanto, para obtener la tasa de incidencia, calculamos que son 6 nuevos casos dividido entre 1.788 animales meses de exposición a riesgo. ¿Ok? Si hacemos esta fórmula, ¿verdad? Y lo multiplicamos por 10 a la 3, vamos a obtener que 3.35 por cada 1.000 cabras meses en riesgo. Así obtendríamos este tipo de tasas de incidencia. Y otro tipo de tasa, ¿verdad?, que también hemos estado viendo, es la tasa de ataque. Y esta tasa de ataque es una tasa de incidencia acumulada en que el periodo de riesgo es corto. O sea, este tipo de tasas por lo general se aplica cuando la tasa de incidencia acumulada es en un periodo muy corto. Y bueno, aplica particularmente en situaciones de brote o de epidemias, ¿verdad? Es muy frecuente que si ustedes están siguiendo los programas de los reportes diarios del Comité de Salud, establezcan o siempre estén hablando sobre la tasa de ataque en este caso de la pandemia de COVID. Y bueno, esta tasa siempre se va a expresar en porcentaje. Entonces, la tasa de ataque se obtiene dividiendo, ¿verdad?, el número de individuos enfermos entre la población expuesta a riesgo multiplicado por 10 a la n. La tasa de mortalidad se expresa la ocurrencia de muertes en una población y mide la probabilidad de que un individuo muera en un periodo, ¿verdad? Para calcular la tasa de mortalidad se obtiene el número de muertes, ¿verdad?, ocurridas durante un periodo, y esta se divide sobre el total de la población a mitad del periodo y se multiplica por 10 a la n. La tasa de letalidad mide la frecuencia de muertes debidas a una enfermedad específica y mide la probabilidad de morir por una enfermedad específica, y esta también siempre se va a expresar en porcentaje. Y como su fórmula es la tasa de letalidad es igual al número de muertes debidas a una enfermedad dividido en el número de casos de dicha enfermedad, multiplicado por 10 a la n, o para obtener el porcentaje 10 a la 2. Para que quede más claro, ponemos un ejemplo, ¿verdad? Se tienen los siguientes casos sobre la enfermedad de fiebre porcina clásica, una enfermedad afortunadamente erradicada en nuestro país, ¿verdad? Y establecemos aquí una población total de cerdos, ¿verdad?, tanto de machos y de hembras. Aquí tenemos una población de 48.100 para los machos y 72.145 hembras. Los casos reportados de fiebre porcina clásica en machos fueron 96 y para las hembras de 118. Las muertes por esta enfermedad para machos fueron 96 y para las hembras 118. El total de cerdos vacunados fueron de los machos 3.200 y de las hembras 4.840. Se reportaron unas complicaciones, ¿verdad?, postvacunales, pudiendo ser algunas abscesos, shocks anafilácticos, cualquier cosa que haya salido mal o que haya tenido una complicación tras aplicarle la vacuna. Y para los machos hubo 12 complicaciones postvacunales y para las hembras 19. Si calculamos o si queremos ver la tasa de morbilidad general, ¿verdad?, vamos a tener aquí la tasa de morbilidad general. Tendríamos que sacar la sumatoria de la población total y la sumatoria de casos para obtener la morbilidad. Por lo tanto, tenemos 1.7 por 10 a la 3, ¿verdad? O 1.7 casos por cada 1.000 animales. La tasa de mortalidad por sexo, tanto para los machos, aquí tenemos cómo se aplica, ¿verdad?, y para las hembras 1.6 por 10 a la 3. La tasa de letalidad para los dos es del 100%, y esto puede ser ya que en el dado caso de que la enfermedad se llegara a presentar, por lo general
Si bien es cierto que la tasa de letalidad de esta enfermedad no suele llegar al 100%, se puede realizar sacrificios, ¿verdad? Ya que el país o el estado era libre. Por lo tanto, se considera como letalidad ya que son animales destruidos. De todos modos, para fines de este ejemplo, vamos a tomarlo en cuenta que la letalidad es del 100%. Y bueno, la tasa de ataque por accidentes postvacunales es de 3.8 por 10 a la 3. ¿Cómo se saca eso? ¿Cómo se establece eso? Sacando la tasa, ¿verdad?, sobre la sumatoria de cada uno de estos. Y bueno, esta sería la primera parte de el proceso salud de enfermedad. Y bueno, espero que haya quedado un poco más claro el cómo sacar este tipo de tasas. Si hay algunas dudas, adelante.